y específicamente hemos venido hablando de la ceguera espiritual que todos nosotros tenemos. Es una ceguera que puede volverse recurrente. No es que uno ve y para siempre ve, como tampoco somos salvos y para siempre salvos. Estamos siendo salvados por el Señor, estamos gozando de la salvación del Señor, pero si hay un descuido, pues la salvación se puede perder. Lo mismo tiene que ver con el aspecto de la visión espiritual. La visión espiritual se puede perder. O lo que es peor, puede ser que estemos ciegos creyendo que vemos. Así que la escritura dice que nosotros, a la luz de Apocalipsis 3 versículo 17, somos ciegos, somos ciegos. Es la declaración que el Señor hace a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea pues comprende este periodo. Así que nosotros debemos estudiar la escritura a la luz del tiempo presente. El tiempo presente es precisamente la iglesia de la Odisea. Jesús dijo que la patología espiritual de la iglesia de la Odisea, entre otras cosas, comprende o incluye una ceguera espiritual, pero que la iglesia de la Odisea iba a pensar que veía, que no tenía necesidad del colirio, por lo tanto no ora por visión espiritual, para que sus ojos sean abiertos. De la única manera que usted empieza a buscar una medicina es cuando usted reconoce que está enfermo. La iglesia de la Odisea tiene un problema y es que no reconoce su enfermedad, por lo tanto no solicita la medicina porque cree que ve. Así que el engaño más poderoso que ejerce la carne sobre nosotros es que se manifiesta precisamente con buenas obras. Y son las mismas obras que el Espíritu Santo hace. Hasta cierto punto, ustedes van a encontrar que hay un paralelo entre las primeras obras que hizo Dios a través de Moisés y las primeras obras que hizo Satanás a través de los magos, de los hechiceros, que eran siervos de el faraón. Entonces van a encontrar que cuando Moisés arroja la vara y se convierte en serpiente, también los hechiceros hicieron lo mismo. O sea que hasta cierto punto, el enemigo puede imitar la obra de Dios. Digo, la imita porque jamás la podrá igualar, jamás. Pero el engaño consiste en que nos puede hacer creer que la carne es la obra del Espíritu. Y ahí es donde nosotros necesitamos orar, Señor, abre mis ojos para ver, abre mis ojos. Repito, usted no va a orar así con sinceridad si no entiende y no reconoce que está ciego. Yo no voy a orar de esa manera si no comprendo a la luz de la iluminación del Espíritu, cuando el Espíritu alumbra mi entendimiento, me hace comprender que estoy ciego de verdad. Allí entonces oraré con sinceridad, Señor, abre mis ojos. Y hablamos precisamente de este engaño, el poderoso engaño de las buenas obras de la carne, las buenas obras de la carne. Recuerden que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y ahí en adelante el ser humano hace un intento por agradar a Dios. Usted va a encontrar las buenas obras de la carne versus las buenas obras de Dios desde Génesis, desde el momento de la caída. El ser humano se da cuenta de que está desnudo e inmediatamente cose hojas de higuera, pues se mantiene hojas de higuera y se hace túnica, se hace delantales, perdón, delantales. Y entonces a Eva dicen, resuelto el problema. Hicimos una buena obra, ya no estamos desnudos. Pero ustedes van a encontrar que ahora aparece Dios y Dios les hace túnicas de pieles. Ambas cubren, pero para Dios las obras de la carne, las obras de los delantales de hojas de higuera significa desnudez. Sin embargo, Adán y Eva pensaban que no estaban desnudos. Ellos pensaban que ya no estaban desnudos porque habían hecho delantales de hojas de higuera, pero para Dios seguían estando desnudos. Habían hecho una buena obra, sí, pero era una obra de la carne.
La obra que Dios acepta es la obra que Él mismo hace. La obra que Él mismo hace es la obra que Dios acepta. Capítulo 3 de Génesis. Acompáñeme, por favor. Génesis capítulo 3, el versículo número 7. Génesis 3, 7, hermano Henry, por favor, ayúdenos ahí con la lectura de los textos. Génesis 3, 7. Ok, gracias mi pastor, muy buenos días de nuevo a todos. Dice el Señor en su palabra, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es una buena obra, pero es una obra de la carne. Ellos no la pudieron discernir hasta que llega el Señor en el versículo 21. Dice el Versículo 21, versículo hermano Henry. 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ok, ahí ambos hicieron, tanto el hombre como Dios, pero las buenas obras del hombre no son aceptadas por Dios, aunque sean obras buenas, pero son obras de la carne. Así que del Génesis, después del pecado, el ser humano va a intentar fallidamente agradar a Dios, pero no podrá. Y ese es el poderoso engaño de la carne, las buenas obras de la carne. Ahí están los dos hombres, dos naturalezas, la carne y el espíritu. Adán y Jesús. Dos obras, dos naturalezas. Ahora bien, esto ofende. Mire, una de las reacciones, y esto es interesante, hermanos, porque dice la escritura en Romanos 15:4. Hermano Henry, por favor, léanos Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice que todo lo que fue escrito, Juan en una hipérbole dice que Jesús hizo muchas otras cosas más. Y también Moisés hizo muchas cosas más, y Elías, y Eliseo. Pero Juan resume, sintetiza la escritura diciendo que las cosas que están escritas son para nuestra enseñanza. Es lo que necesitamos comprender y entender. Romanos 15:4, hermano. Sí, Señor, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ok, muchas gracias. Las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza. Y es interesante notar que quedó registrado por Juan, inspirado por el Santo Espíritu, la reacción de la carne cuando es confrontada. Cuando la carne es confrontada, la carne se va a ofender. Es decir, si en algún momento, cuando usted está escuchando este mensaje, usted se ofende, es un síntoma de la carne. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender. La carne se ofende, porque un día a Jesús lo estaban siguiendo, en San Juan capítulo 6, lo estaba siguiendo una gran multitud. Dice que un poco de gente lo seguía. Pero Jesús entendió que lo estaban siguiendo en la carne y no en el espíritu. Así que Jesús los confrontó y les dijo, no, señores, yo entiendo por qué me están siguiendo. Ustedes no me están siguiendo en el espíritu, me están siguiendo en la carne. Ustedes me están siguiendo no por la obra del Espíritu Santo en sus corazones, sino que es por la motivación de la carne. Dice San Juan 6, versículos 60 y 61, al oír esas palabras, cuando fueron confrontados, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, muy dura. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, entiéndase por discípulo quien sigue al maestro, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Entonces hay personas que dicen, ¿cómo así que el pastor venga a decirme después de 30 años, 40 años de ser adventista, que yo estoy siguiendo al Señor en la carne? Eso es una ofensa. Y es que yo hago una cantidad de buenas obras. Ahí está el problema del engaño. Es que cada persona se evalúa por las buenas obras que está haciendo. Y ahí está el engaño.
porque es que las obras tienen una de dos fuentes, o las produce la carne o las produce el espíritu. Afortunadamente, como dijimos hace 8 días, Dios ha dado suficiente evidencia para entender y comprender si las obras que estoy haciendo son de la carne o son del espíritu. Y eso vamos a trabajar durante los minutos que nos quedan. Dice entonces la escritura que la carne se va a manifestar ya sea a la entrada o a la salida. A la entrada, tratando de agradar a Dios, pero no va a poder. No va a poder, es decir, iniciará la buena obra. La buena obra la iniciará la carne. La verdadera obra tiene que iniciar al espíritu. Dios obra el querer, es el inicio de la obra y también la ejecución de la obra del espíritu a través de nosotros, que somos instrumentos. Es importante entender que Dios es el obrero. Nosotros no somos los obreros. Dios es el obrero. Nosotros somos el instrumento. Y el instrumento no hace la obra. El instrumento no hace la obra. La pala es instrumento, pero la pala no hace la obra. El cincel es un instrumento, pero no hace la obra. El martillo es un instrumento, pero no hace la obra. Dios es el obrero. Dios es el que obra. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, hablando del llamado que Dios le hace a Saulo de Tarso, en esa conversación que el Señor Jesús sostuvo con Ananías, Dios le dice que Saulo simplemente va a ser un instrumento. Capítulo 9, versículo número 15. 9:15, libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Instrumento escogido me es este. Saulo, solamente Pablo, era simplemente un instrumento. Instrumento. No era el que hacía la obra. La obra la hacía Dios a través de Pablo y en Pablo. Es importante que nosotros comprendamos y entendamos este principio tan importante. Nosotros no somos los obreros, Dios es el obrero. Es la obra de Dios, no la obra suya. Y lo único que Dios va a aceptar es lo que Él hace, no lo que nosotros hacemos. Es sumamente importante que lo comprendamos. Así que la obra de la carne es el intento fallido por agradar a Dios. La carne va a obrar tratando de agradar a Dios, pero no podrá. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Ni tampoco puede. Repito, usted se da cuenta que no puede hacer algo cuando lo intenta. La carne intentará agradar a Dios, pero no podrá. Y entonces aparecen una cantidad de buenas obras que son las mismas obras que Dios hace, pero pueden ser en la carne. Nosotros ahí necesitamos discernirlo. Capítulo 18, versículos 11 y 12, en la parábola del fariseo y el publicano. Ay, Juan. Mateo. No, Mateo no. ¿El pastor Juan? Lucas 18, 11 y 12. Lucas Lucas. 18, 11 y 12. Lucas 18, 11 y 12 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Amén. Ok, buenas obras, ¿cierto? Se va al templo, se ora, se ayuna y se diezma. Son buenas obras. Pero ¿cómo entender si es la carne o el espíritu? Ese fue el problema de los fariseos, no entendieron. Y no entendieron porque precisamente ellos creían que veían. San Juan capítulo 9, versículo 41. 9:41 de San Juan. Juan 9:41
Último versículo dice, Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Ok, entonces ahí encontramos que la carne puede operar buenas obras. En el capítulo 23 de Mateo, el versículo 15 dice que ellos eran inclusive misioneros. O sea, no solamente oraban, iban al templo, ayunaban y demás, sino que también eran misioneros y eran misioneros de ultramar. Iban donde fuera necesario para buscar un prosélito. O sea, son buenas obras, pero el resultado era hacer los hijos nuevamente de la carne, no del espíritu. 23 de Mateo, versículo 15. Dice el Señor, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Sí, son misioneros, pero una vez que se convierten a su religión, ustedes lo hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Y si lo llevan a la carne, a las buenas obras de la carne, pero ustedes creen que están haciendo algo bueno. Entonces, la ceguera espiritual. Capítulo 6, versículo 29 nos dice que Dios es el que hace la obra. 6:29. En el 6:29 dice, pero os digo que ni aún hay... ¿Es Mateo, mi pastor? Mateo 6:29. San Juan 6:29. San Juan seis Ah, veintinueve. gracias, mi pastor. En Juan 6:29 nos dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Perdón, Amén. ¿Esta es la obra de quién? de Dios. De Dios. Es la obra de Dios. O sea, esa obra no la puede hacer ningún ser humano. La obra de Dios consiste, se resume en que creamos en Jesús. Esa es la obra de Dios, que creamos en Jesús. Y esa es la obra precisamente que vino a hacer el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo consiste en convencernos de que no creemos en Jesús, porque solamente Dios puede hacer esa obra de que creamos verdaderamente en Jesús, porque la carne nos puede hacer creer que creemos en Jesús. Y por eso viene el Espíritu Santo a convencernos de que no creemos en Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. La primera obra que es el Espíritu Santo es convencernos de que no creemos en Jesús. Pero la audiencia dice, yo creo, como los fariseos decían, vemos, vemos. Y la audiencia dice, veo. Y la audiencia dice, creo. Pero la obra del Espíritu Santo consiste en convencernos de que no creemos, de que no creemos. Capítulo 14, capítulo 16 de San Juan, el versículo número 8 y 9. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ok, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, una cosa, eso lo hemos venido trabajando, es creer en el Cristo histórico. Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que nació de María siendo virgen. Yo creo que nació en Belén. Yo creo que vivió una vida perfecta. Yo creo que Él murió por mis pecados. Yo creo que Él resucitó al tercer día en victoria. Yo creo que ascendió al cielo y Dios lo sentó a su diestra. Yo creo que intercede por mí en el santuario celestial. Yo creo que vendrá por segunda vez. Se llama Cristo histórico y eso se llama información. Y la información es correcta. Pero cuando la Biblia dice creer, no está hablando del intelecto, está hablando del espíritu, porque la carne intentará creer, pero no podrá. Intentará conocer, pero no podrá. Porque una cosa es el Cristo histórico y otra cosa es el Cristo vivo que habita en mí. Cuando el Cristo vivo habita en mí y me es revelado el que habita en mí, entonces cesan las obras de la carne.
y empiezan las obras del Espíritu. Y ese Cristo que habita en mí tiene que ser revelado por el Espíritu para que yo crea en Él, en el que habita en mí. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Gálatas 1, 15 y 16. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amén. ¿Dónde reveló? ¿En su intelecto? ¿O quién fue el que reveló? ¿Quién fue el que le reveló a Cristo a Pablo? Dios mismo. Dios le, por cuanto agradó a quién? ¿A quién agradó y qué cosa hizo? Versículo 15, repítalo por favor, hermano Henry. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La obra es de ¿Sí? Él. Versículo 16, ¿qué fue lo que agradó a Dios? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ah, ¿por qué no consultó con carne y sangre? Porque la carne y la sangre no le puede revelar al Jesús que habita en él. La carne y la sangre puede revelar al Cristo histórico. O sea, la carne y la sangre puede compartir información, pero no puede revelar a Jesús, porque revelar a Jesús es la obra de Dios. Que crean en el Cristo vivo. Y cuando el Cristo vivo es revelado, entonces cesan las obras de la carne. Y ahí viene la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu, que es algo imposible para la carne. La carne no puede generar unidad en el Espíritu. No puede, no puede. Porque Pablo intentó, escúcheme bien, Pablo intentó conocer a Dios, pero cuando se encontró con Jesús camino a Damasco, ahí entendió la ceguera tan grande que tenía, porque él estaba engañado en las buenas horas de la carne, porque él es ese fariseo que iba al templo, porque él es ese fariseo que oraba, porque era ese fariseo que ayunaba, era ese fariseo que diezmaba, era ese fariseo que iba buscando un prosélito, mar a mar, mar y tierra, pero que no conocía a Dios, porque él estaba convencido que Jesucristo era un impostor y que Jesucristo había muerto y que los discípulos estaban engañando a la gente diciendo que había resucitado. Entonces él dijo, esto va a acabar, esto es una amenaza. Y entonces en el nombre de Dios voy a acabar con esa amenaza. Y él se fue a acabar a los cristianos, porque él estaba convencido que estaba haciendo la obra de Dios. Pero cuando se encontró con Jesús y él hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Entonces Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces inmediatamente la mente empieza a trabajar en Pablo y empieza, y dice, ¿cómo así? O sea, sí está vivo. Y ahora le dice, Señor, abre mis ojos, porque he estado ciego. Cuando Dios le dice a Ananías que vaya a Saulo de Tarso, le dice, ve a él porque él ora. ¿Qué es lo que está orando Saulo? Por primera vez había orado en el Espíritu. Por primera vez había orado en el Espíritu. Era un hombre que oró por años, pero nunca había orado en el Espíritu. Cuando oró en el Espíritu, entonces vino la revelación, el entendimiento. Y él comprendió que el Cordero del Antiguo Testamento era Jesucristo. Entendió que Jesucristo no era el hijo del carpintero, entendió que era el hijo de Dios. Y el Espíritu Santo empezó a revelarle a Cristo. Y entonces él escribió su propia historia. Cuando Pablo está hablando a los Corintios en 1 Corintios 2:14, está hablando del mismo. Él dice, yo intenté conocer a Dios con mi carne, con mi mente natural. Lo intenté, pero no pude conocer a Dios. Lo intenté, yo creía que conocía a Dios, pero no lo conocía. Porque la carne me engañó por años, haciéndome creer que yo conocía a Dios cuando no lo conocía. Porque no entendía a Dios. Porque mi mente para mí era locura. Porque es imposible entender a Dios. Locura.
que Jesús sea el Hijo de Dios, que Dios se hizo carne y que Dios habita en mí por el Espíritu Santo y que Cristo vive en mí. Todo eso era una locura, pero el Espíritu Santo me lo reveló y cuando me lo reveló lo entendí, porque Dios le agradó revelar a su Hijo en mí y ahora comprendo que estaba ciego, pero ahora veo. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esa es Amén. una radiografía del mismo, de Saulo. Y le está diciendo, yo tenía toda la grandilocuencia del mundo, todos los estudios, los pergaminos del mundo, los títulos del mundo, todos los estudios que como fariseo podía realizar, pero no conocía a Dios porque para conocer a Dios, Dios tiene que obrar. Dios tiene que obrar. Yo estaba ciego, pero ahora veo, porque Dios abrió mis ojos. Así que usted se da cuenta que la carne va a intentar agradar a Dios, pero la carne también se quiere robar la gloria de Dios. La gloria de Dios. La carne no puede, escúcheme bien, es imposible para la carne generar unidad. Es imposible. La carne puede estar junta, pero nunca estará unida. El tiempo se me ha ido, pero quiero dedicar estos últimos minutos a este aspecto. El próximo jueves continuamos con la ayuda del Señor, pero quiero dedicar unos minutos a este aspecto. Quiero abrir mi cámara aquí. Escúchame bien. Así como las enfermedades, la mayoría presentan síntomas. Digo la mayoría porque hay algunas enfermedades asintomáticas, pero la mayoría de las enfermedades presentan síntomas. Y de acuerdo a los síntomas o a la sintomatología, los especialistas pueden llegar al diagnóstico. De la misma manera, la carne presenta síntomas. O sea, ¿cómo me doy cuenta que la carne está operando y no es el espíritu? Porque el poderoso engaño de la carne es falsificar las obras de Dios. Aparentemente, porque la carne en realidad no puede hacer las obras de Dios. Solamente Dios puede hacer las obras de Dios. Y tiene que ver con un aspecto que nosotros hemos leído muchas veces, pero que tal vez hemos pasado por alto. Y es que solo el Espíritu Santo puede producir unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia no la genera un programa. La unidad en la iglesia no la genera ni siquiera una vigilia, por así decirlo, o una actividad. La unidad del Espíritu Santo la produce el Espíritu Santo cuando con corazón humillado arrepentido entendemos que hemos estado caminando en la carne por mucho tiempo. Los discípulos estuvieron caminando con Jesús, pero caminaban en la carne. Entre ellos habían contienda, habían pleitos. Ustedes lo saben, que en la misma presencia de Jesús, entre ellos habían peleas y pleitos. ¿Y por qué habían peleas y pleitos? Porque querían los mejores puestos. Y no solamente era Juan y Santiago, también los otros 9 querían, los otros 10, pues en el tiempo también estaba Judas, querían esos puestos de honor. Por eso se molestaron cuando Juan y Santiago pidieron los puestos de la derecha y la izquierda. Los otros 10 se ofendieron también porque también querían esos puestos de honor. Pero dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que cuando llegó el Pentecostés, después de haber estado reunidos en oración durante 10 días, metidos durante 10 días, examinándose a la luz de la escritura, pidiendo espíritu de sabiduría y revelación, pidiendo que Dios los examinara, como dice el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Jehová, y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino recto. Cuando fueron examinados por Dios, entonces ellos entendieron que estaban en carne, entonces pidieron perdón al Señor, limaron sus asperezas, se sujetaron a Dios y se sujetaron los unos a los otros
Y en ese contexto de estar juntos y unánimes, el Espíritu Santo vino. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo en la ayuda temprana? Cuando ellos estaban unánimes juntos. La carne puede estar junta, pero la carne nunca estará unánime. Nosotros en la iglesia, en la carne, podemos estar juntos, sentarnos en la misma banca, participar en el mismo departamento, hacer las mismas actividades, pero no significa que estemos haciendo las mismas actividades, no significa que estemos unánimes. Podemos estar haciendo las mismas actividades y podemos estar divididos. Y yo quiero cerrar con una ilustración para aquellos que han visto alguna vez fútbol. Yo recuerdo dos jugadores muy buenos del Boca Junior, cuando el Boca Junior era el Boca Junior de Argentina, tremendo equipo de Sudamérica. Y en ese equipo pues estaban los colombianos, estaba Bermúdez, estaba el Chicho Serna, estaba Oscar Córdoba, que eran titulares. Pero en ese equipo también habían dos figuras muy prominentes, muy destacadas, y uno de ellos era Martín Palermo, un delantero centro, delantero 9 de área muy bueno, y un volante 5, Juan Román Riquelme, ambos argentinos, jugando para el mismo equipo. Y ellos eran prácticamente el eje del equipo, el eje del equipo. El trabajo de Juan Román Riquelme era llevarle el balón hasta el área, hasta las 18 a Martín Palermo. Y allí Martín Palermo hacía lo que sabía hacer, que eran goles. Y esa dupla, esa diada, funcionaba a la perfección. Juan Román Riquelme hacía su trabajo de manera perfecta, muy bueno, que era llevar el balón hasta el área. Y allí en el área, Martín Palermo hacía su trabajo, que era anotar goles. Y la hinchada, la fanaticada, celebraba constantemente esa dupla. Pero lo que no sabían era que aunque estaban en el mismo equipo, compartían la misma camiseta, tenían el mismo técnico, compartían el mismo camerino, Juan Román Riquelme y Martín Palermo eran enemigos, eran enemigos. Ellos no se hablaban, no se hablaban. El uno por el otro sentían rencor, sentían odio, el uno por el otro. Sí estaban juntos, en el mismo equipo, pero no estaban unánimes. Porque la carne no puede generar unanimidad. Para la carne es imposible, imposible. Usted va a entender, y estoy dando la pincelada para entre 8 días, que una de los síntomas de la carne es que va a intentar reconciliarse con su hermano, pero no podrá. Y uno entiende y nota a través de los discursos y a través de las manifestaciones cuando la carne está operando. Porque aunque estemos en la misma iglesia, puede haber rencor de un hermano hacia otro. Puede haber enojo de un hermano hacia otro. Comentarios displicentes de un hermano hacia otro. Y la carne en la ceguera nos hace creer que porque tenemos la razón, tenemos derecho a sentir enojo contra el hermano. Y repito, podemos estar en el mismo departamento y podemos estar haciendo prosélitos como los fariseos, ganando almas, almas. Podemos estar orando, podemos estar ayunando, diezmando, podemos estar juntos haciendo todo y en el fondo del corazón tener un resentimiento hacia el hermano. Porque la carne no podrá limar esa aspereza, no podrá. La carne va a intentar, pero no podrá. Así que el Señor nos ayude, familia, porque es que la relación de adoración no solamente tiene que ver en línea vertical, sino también horizontal, al punto que cuando yo le digo, cuando ustedes vayan al templo a adorar, cuando ustedes vayan al templo a adorar y lleven su ofrenda y ustedes se acuerden que tienen un asunto con su hermano pendiente, no pueden adorar mi nombre sin antes resolver ese problema que tiene con su hermano. Deje primero la ofrenda y vaya y reconcilie con su hermano y ahora sí venga y adóreme.
pero muchas veces lo pasamos por alto. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para que Cristo nos sea revelado. Y cuando Cristo nos sea revelado, habrá unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia no la produce un pastor, la produce el Espíritu del Señor. Cuando nosotros nos entregamos de corazón, todos haciendo su parte. ¿Cuál es su parte? No es el estudio bíblico solamente, es una entrega total y completa al señorío de Cristo, donde el orgullo no lo tragamos y permitimos que el Espíritu de Dios se manifieste en amor hacia nosotros y a través de nosotros para honra y gloria de su poderoso nombre. Que el Señor nos ayude, familia, en este día y podamos nosotros andar en el Espíritu y no satisfacer los malos deseos de la carne. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. mi pastor. Le queremos pedir que nos finalice la reunión con oración. Aquí en el chat hay una sola petición, la de Yolandita. Ella pide por Joaquín Carreño y Denise Sandoval, por Juan Esther y su familia, Liliana Bravo y familia, Sofía familia, Agustín y familia, por Nicola Rivera y familia. Amén. Esa es la única petición, mi pastor. Entonces, muchas gracias y se nos despide en oración. Magolita, qué pena, buenos días.